Biografía del autor y poeta Federico García Lorca. Federico García Lorca fue en Vaqueros, Granada, 5 de junio de 1898. Camino de Biznar a Alfacar, Granada, 18 de agosto de 1936. Fue un poeta, dramaturgo y prosista español, también conocido por su destreza en muchas otras artes. Adscrito a la llamada generación del 27, fue el poeta de la mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX. Como dramaturgo se le considera una de las cimas del teatro español del siglo XX, junto con Valle Inclán y Güero Vallejo. Murió fusilado tras el golpe del Estado, julio de 1936. Fue una sublevación militar dirigida contra el gobierno de la Segunda República, surgido de las elecciones de febrero de aquel año, que tuvo lugar en julio de dicho año, y cuyo fracaso parcial condujo a una guerra civil y, derrotada la República, al establecimiento de una dictadura vigente en el país hasta la muerte del dictador Francisco Franco en 1975, que dio origen a la Guerra Civil Española. Fue un conflicto social, político y bélico, que más tarde repercutiría también en una crisis económica, que se desencadenó en España tras el fracaso parcial del golpe del Estado del 17 y 18 de julio de 1936, llevando a cabo por una parte del ejército contra el gobierno de la Segunda República tras el bloqueo del estrecho y el posterior puente aéreo que, gracias a la rápida colaboración de Alemania nazi y la Italia fascista, trasladó las tropas rebeldes a la península en las últimas semanas de julio. Comenzó una guerra civil que concluiría el 1 de abril de 1939 con el último parte de guerra firmado por Francisco Franco, declarando su victoria y estableciendo una dictadura que duraría hasta su muerte el 20 de noviembre de 1975, solo un mes después de iniciada esta. Antes de partir a Granada, entregó una copia de su libro inédito Poeta en Nueva York a José Bergamín, cuyo original solo ha reaparecido en tiempos recientes. Por entonces trabajaba en un libro de sonetos que quedó incompleto y solo se imprimió muy posteriormente con el título de Sonetos del Amor Oscuro. En 2012 se averiguó que su destinario fue su último gran amor, el artista albaceteño Juan Ramírez de Lucas, como se ve en la última carta del escritor. En Granada buscó refugio en casa de la familia de su amigo el poeta Luis Rosales, donde se sentía más seguro, ya que dos de sus hermanos, en los que confiaba, eran destacados falangistas de Granada. 11. A pesar de ello, el 16 de agosto de 1936 se presentó allí la Guardia Civil para detenerlo. Acompañaban a los guardias Juan Luis Tres Castro Medina, Luis García Alix Fernández y Ramón Luis Alonso, exdiputado de la Seda, que había denunciado a Lorca ante el gobernador civil de Granada, José Valdés Guzmán. Valdés consultó con Queipo de Llano lo que debía hacer, a lo que éste le respondió: «Dale café, mucho café». Según el historiador Lam Gibson, se acusaba al poeta de ser espía de los rusos, estar en contacto con estos por radio y haber sido secretario de Fernando de los Ríos y ser homosexual. Fue trasladado al gobierno civil y luego al pueblo de Biznar, donde pasó su última noche en una cárcel improvisada junto a otros detenidos. Después de que la fecha exacta de su muerte haya sido objeto de una larga polémica, parece definitivamente establecido que Federico García Lorca fue fusilado a las 4:45 de la madrugada del 18 de agosto en el camino que va de Biznar a Alfacar. Su cuerpo permanece enterrado en una fosa común anónima en algún lugar de esos parajes, junto con el cadáver de un maestro nacional, Dioscoro Galindo, y los de los banderilleros anarquistas Francisco Galadi y Joaquín Arcollas. Ejecutados con él, Tres Castro presumiría después de haber participado personalmente en los asesinatos, recalcando la homosexualidad de Lorca. La fosa se encuentra en el paraje de Fuente Grande, en el municipio de Alfacar.
H. G. Wells, presidente del Pen Club de Londres, desea con ansiedad noticias de su distinguido colega Federico García Lorca y apreciará grandemente la cortesía de una respuesta, cuya respuesta fue la siguiente. Coronel, gobernador de Granada H. G. Wells, ignoró lugar hallase de Federico García Lorca, firmado Coronel Espinosa. El 23 de abril de 2015 se hizo público un informe policial de julio de 1965, basado en una investigación realizada en 1965 que corroboraba la ejecución de Lorca por las autoridades franquistas. En el informe se le acusaba de socialista, amigo de Fernando de los Ríos y masón, perteneciente a la logia Alhambra, en la que adoptó el nombre simbólico de Homero, y le atribuía prácticas de homosexualismo y aberración. También afirma que fue condenado a muerte tras haber confesado, aunque no especifica que habría confesado. El informe está fechado el 9 de julio de 1965 y fue redactado por la Tercera Brigada Regional de la Investigación Social de la Jefatura Superior de la Policía de Granada, a petición de la hispanista francesa Marcelle Auclair, aunque nunca tuvo respuesta, ya que el informe fue ocultado por la dictadura franquista. La existencia de dicho informe fue mencionada por primera vez por el periodista falangista Eduardo Molina Fajardo en su libro póstumo Los últimos días de Federico García Lorca, 1983. Según Gibson, es evidente que Molina Fajardo había tenido acceso al informe policial. El crimen fue en Granada.